evidencia de que han inhalado, han estado atrapados en una región donde ha habido, en un área, ¿no? Cerrada, donde ha habido inhalación de humos tóxicos, fuego, ¿no? Entonces, este paciente puede tener un edema progresivo y rápido de su vía aérea y dificultarse su intubación, un control definitivo de la vía aérea, ¿no? Digamos que pasa de estar así con esta bonita laringe y cuerdas bucales que son preciosas para poder colocar un tubo, a tener este desastre, ¿no? Que estamos al lado, ¿no? Que va a ser bien difícil colocar un tubo. Entonces, también estos pacientes, ¿no? El paciente que está con compromiso de conciencia, que está con hemorragia digestiva, grandes volúmenes, que pronto va a perder la conciencia el paciente se va a broncoaspirar, ¿no? Situaciones como esta, en la cual, por ejemplo, una reacción alérgica, un choque anafiláctico, etcétera, puede inclusive hasta requerir la posibilidad de un control quirúrgico de la vía aérea, ¿no? Entonces, en estas situaciones debemos actuar ya, ¿no? Debemos actuar ya. ¿Por qué? Porque es una situación tiempo dependiente. Es decir, la rapidez con que actuemos va a determinar en cierto modo el pronóstico del paciente, ¿no? ¿No es cierto? Una vez que determinamos una situación como esta, el tiempo está corriendo y tenemos que actuar en forma inmediata. En la letra B, de breathing, ¿no? En la letra B, importantísimo que nosotros aprendamos a reconocer, obviamente, los signos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Tiene bradipnia, tiene taquipnia, polipnia, ¿no? Entonces yo voy a prever que el paciente se va a agotar por su patrón respiratorio, está usando músculos accesorios. Si tiene taquipnia, nadie que tenga con 35, 40 respiraciones por minuto va a estar así 2, 3 días, ¿no? Usando los músculos respiratorios. En algún momento se va a ahogar. O si está un paciente que está con una bradipnia, una frecuencia respiratoria menor de 13, 14, este paciente ya se está agotando y probablemente esté entrando en una falla, digamos, en una insuficiencia respiratoria, en un agotamiento y claudicación de su capacidad ventilatoria, pues tengo que intubarlo, ¿no? Un paciente que tenga simetría, una respiración paradojal, cornaje o aleteo nasal, cianosis central o acrocianosis, que tenga cierto grado de deterioro de conciencia, son signos que me hablan de que el paciente podría estar con una insuficiencia respiratoria, ¿no? Hay que auscultar apropiadamente, ¿no? Si tiene sibilantes, roncantes, crepitantes, si es que es un tórax silente, ¿no? Si es por una crisis asmática severísima, un asma casi fatal, una crisis asmática severa, puede ser tanto el broncoespasmo que no se puede auscultar el tórax, se llama tórax silente, ¿no? Eh, entonces, verificar siempre, lo que digo es que lo que es la quinta función vital, ¿no? Que es la saturación de oxígeno. La hipoxemia no siempre es evidente, no siempre vemos un paciente azul como un pitufo, ¿no? O sea, a veces es un poquito más, digamos, como esta atrocianosis o esta cianosis central o perioral, ¿no es cierto? Es un poquito más sutil, ¿no? No siempre se ve a lo lejos. Entonces hay que estar, digamos, bastante en ese aspecto dirigido a buscar en un contexto de que podría ser insuficiencia respiratoria estos signos que me pueden, en cierto modo, ayudar a confirmar mi diagnóstico, ¿no? Entonces, la saturación. Siempre que un paciente que tiene saturación menos de 90, 84, 82, 85, es muy probable que ya tenga insuficiencia respiratoria aguda. No obstante que el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda es un diagnóstico, digamos, desde un punto de vista técnico, gasométrico, ¿no? Que tiene que tener una presión arterial de oxígeno de menor de 60, pero sin embargo, hay cierta correlación entre el nivel de saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno en la sangre. De tal modo que un paciente que tiene una saturación 90 o menos, probablemente tenga una presión arterial de oxígeno 60 o menos, lo que significa lo que hace el diagnóstico clínico de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, satura pues 89, 87, 86, definitivamente está, no tengo que ponerme cuadriculado, no, si no veo la gasometría, no puedo decir que tenga insuficiencia respiratoria, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Cierta correlación entre saturación y la presión arterial de oxígeno, ¿no? Vemos acá 90, menos de 90 ya tiene 59 para abajo. Y eso pues significa una ira tipo oxigenatorio, ¿no es cierto? Y podemos darle a los niveles de saturación de oxígeno, digamos que grados de hipoxemia, ¿no? Desde leve, moderada o severa, ¿no? Siempre que nosotros tengamos un paciente que está taquipneico, o bradipneico,
con signos de utilización de los músculos respiratorios accesorios y que esté saturando bajo, independientemente de la causa, este paciente requiere un soporte temporal de oxígeno, ¿no? Tenemos que darle un soporte de oxígeno inmediatamente. Son las medidas básicas que se toman en la evaluación inicial, en el manejo del ABCD, en el reconocimiento primario de un paciente crítico, ¿no? Independientemente del tipo de digamos, eh, diagnóstico que tenga esta insuficiencia respiratoria, ¿no? Hay que darle un apoyo con oxígeno. Ahora, para poder manejar la vía aérea de forma instrumental, hay diferentes dispositivos, ¿no? Tenemos máscaras laríngeas, tubo laríngeo, tenemos el tubo endotraqueal, tenemos la máscara, perdón, la cánula orofaringea, o también conocida como tubo de Mayo o cánula de Guedel, etcétera, ¿no? Entonces los dispositivos van desde un tubo orofaringeo, tubo nasofaringeo, dispositivos supraglóticos como son la máscara laringea, el tubo laringeo, el fast track, el e-gel, y también obviamente el manejo definitivo que es, digamos, el gold estándar, que es la intubación endotraqueal, ¿no? eh, como también eventualmente la necesidad de una vía aérea de tipo quirúrgica, ¿no? Entonces ustedes ven acá un paciente que tiene una cánula orofaringea, como lo pueden ver ahí. El paciente es evidente que tiene un grave compromiso de conciencia, ¿no? Entonces le han puesto una cánula a este paciente. Entonces nos preguntaremos cosas básicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la causa más común de obstrucción de la vía aérea en paciente que está en coma? Obviamente, pues hay laxitud, pérdida del tono muscular, caída de lengua hacia atrás, y como ven ahí, la lengua obstruye la vía aérea. Se levanta el mentón, se desobstruye, ¿no? Es la maniobra básica en situaciones como el trauma, ¿no? Entonces, eh, el- la causa más común es la lengua, ¿no? Sí, y una de las formas, digamos, de evitar esto es, bueno, lo primero es una maniobra básica, si no tengo nada a la mano en ese momento, pero la maniobra básica, como es la maniobra de frente mentón, en caso de no traumático, o maniobra de tracción mandibular, ¿no? Lo que me hacen es que me permeabilizan la vía aérea, pero mientras yo estoy haciendo con mis manos ese procedimiento, dejo de hacerlo, otra vez se va a volver a obstruir, de tal manera de que me va a impedir que yo realice otro tipo de acciones que el paciente requiere para su reanimación. Entonces yo tengo que utilizar un dispositivo sencillísimo, como es esta cánula orofaringea, también llamada cánula o tubo de Mayo o cánula de Guedel, ¿no? Entonces, ¿en quiénes voy a usar esta? Lo tengo que usar en un paciente en el lugar que esté inconsciente, ¿no? Pues en un estado posictal. En un paciente en la cual también puede ser que haya fallado las maniobras básicas de apertura, ¿no? Me va a ayudar. Cuando yo voy a ventilar al paciente con un ambú, también conocida como bolsa, válvula, máscara, ¿no? O resucitador manual tipo ambú, por ejemplo. Si yo al ventilar y estar obstruyendo la lengua ahí, entonces obviamente pues no me va, la eficiencia de mi ventilación manual con el ambú no va a ser la esperable si yo no tengo al paciente con una cánula orofaringea que me mantiene la vía aérea permeable, por obvias razones. ¿Por qué? Porque la lengua va a obstruir el pasaje de ese aire que yo estoy ventilando con mi ambú, ¿no? Si el paciente está intubado, obviamente también, ¿no? Muchas ventajas. El paciente, por ejemplo, si está intubado, no va a morder el tubo, permite aspiración de secreciones faringeas, ¿no? Son indicaciones de la cánula orofaringea o tubo de Mayo, también conocida como cánula de Guedel, que es donde conocen así más en Europa, ¿no? En España, bueno, es cánula de Guedel. Acá decimos tubo de Mayo, pero en líneas generales su nombre general sí es un tubo orofaringeo, ¿no? Como vemos acá, cánula de Berman, también de Mayo, tubo de Guedel, este se llama cánula de Berman, pero es diferente porque es un poco ranurada, ¿sí, no? Esa es ranurada, pero tiene el mismo fin, ¿no? O sea, mantener primero la vía aérea, ¿no? Es la misma cosa. Entonces acá tenemos cómo se coloca una cánula orofaringea, ¿no? Hay que ver el tamaño de la cánula. Debemos coincidir los extremos de la cánula con la comisura labial y el óvulo de la oreja. Eso más o menos nos va a dar el tamaño más apropiado que puede encajar ahí. Si es muy chiquita, va a empujar la lengua, ¿no? Si es muy grande también, no va a permitir una buena ventilación. O sea, ni muy grande ni muy chiquita, sino lo apropiado. Muy bien. Tenemos acá la comisura labial, el óvulo de la oreja. Vemos ahí sacándola cómo se va midiendo esa forma de medir.
y la forma como se coloca, ¿no es cierto? Siempre con la convexidad hacia arriba. De esa forma se va bajando a través, chocando el paladar duro. Cuando se llega al paladar blando, se da una vuelta, ¿no? Se da vuelta. Esto, como ustedes pueden verlo acá, se da vuelta y se introduce con la convexidad, perdón, hacia arriba y se gira 180 grados. Bien, ahí está, bien colocado, y eso mantiene permeable la vía aérea, ¿no? Acá está esta es una cánula orofaringea también, tipo cánula de Berman, ¿no? Pero son igual parte de lo que es cánulas orofaringeas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? La ventilación también a través del ambú va a ser más eficiente cuando el paciente tiene su cánula orofaringea o cánula de Mayo, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, cómo se coloca el de las tubo de técnicas Mayo. básicas para establecer las válvulas. Son dos ritmos de forma natural introducidos en la vía superior por la boca. Este tipo de válvulas deben ser usadas con que sea posible para personas con además, es una aspiración vertical. Sin embargo, no extra la vía hidroporno, pero tiene la aspiración. Es por ello que no son consideradas parte del proceso de caracterizar. Tienen una forma urbana que se adapta al paladar. Existen varios tamaños, longitudes cocidas, 4 o 11 centímetros, distintas en colores. La actualmente utilizada en una cultura con espectáculos. Es la representación. Estábamos anteriormente, su forma curva se adapta a la lengua desde el extremo distal de la fase, desplazando la anteriormente impermeabilizando la barra. Es importante hacer una selección cuidadosa del tamaño adecuado para evitar complicaciones. Para elegir una válvula, la longitud de la misma debe ser similar a la distancia entre la comisura labial y el lóbulo de la oreja. Vemos un ejemplo de cómo debe medirse la cánula. Colocar la cánula sobre los ovalos anatómicos a los insulados y el cinto coinciden ambos extremos de la mesa. La cánula correcta es la que se adapta a esta distancia. Una vez seleccionada la cánula correspondiente al paciente, procedemos a la introducción de la misma, la cual debe realizarse introduciéndola con la convexidad hacia la velocidad de 180 grados. Repitamos el procedimiento en cámara lenta. Repitamos el procedimiento en cámara lenta. Solo pueden ser usadas en pacientes conscientes. Muy bien, como bien hemos mencionado, ¿no? El paciente tiene que estar inconsciente, permeabiliza la vía aérea, pero no garantizan la vía aérea, lo que significa que no aseguran la vía aérea. Y mejoran obviamente la ventilación, o sea, ventilar a un paciente de forma artificial a través de un ambú, ¿no? O respirador manual. eh, eh, es más eficiente cuando un paciente tiene una tuberofaringe, ¿no? Muy bien. En caso de las máscaras laringes, tenemos ver acá, ¿no? Estas a mediados de los 80 fueron diseñadas estas máscaras laringeas, ¿no? Por un famoso anestesiólogo, el doctor Archie Brain, ¿no? Y desde los 80 hasta la actualidad ha ido, digamos, avanzando en diferentes calidades, tipos de máscara, modificaciones que han recibido, y básicamente se caracterizan por lo que de primera generación, segunda generación. Estas son, por ejemplo, es una mascarilla simple de primera generación. Cuando la mascarilla tiene un dispositivo, digamos, que permite a través de ella intubarse, es de otra generación. Cuando tiene un canal por la cual podemos pasar una sonda nasogástrica para poder descomprimir el estómago.
también es de otra generación. Y en fin, hay una serie de variedades de estas máscaras laringeas, ¿no? Ustedes tienen acá esta es la máscara laringea clásica, ¿no? Y esta es una máscara laringea que se llama Procil. Ya tiene ustedes por acá, tiene otro tipo de dispositivo por la cual tal vez se puede intubar. Tiene una máscara, acá está la Supreme. Esta es otra, lo cual es la máscara, el Fast Track, que se puede por esta máscara, pero no se puede poner un tubo endotraqueal, ¿no? Y estas máscaras, es el iGel, ¿no? Es una máscara laringea de un material especial. Es un material, se llama un elastómero. Es un material, dice, elastómero que se dilata un poco con el calor corporal, de tal manera que está hecha de manera, a manera de imagen en espejo de todo lo que es la zona de la hipofaringe. Entonces, cuando lo colocan a uno, perdón, la hipofaringe, la zona perilaringea, ¿no? De tal manera que cuando esto se coloca a ciegas, ¿no? Esto no se coloca, no tiene taponamiento, balón de neumotaponamiento. Una vez que se coloca, como está a una imagen, digamos, en espejo, ¿no? Entonces encaja bien en la región perilaringea, en la parte de la hipofaringe, se dilata y encaja ahí, de tal manera de que, eso lo vamos a ver ahorita ¿no? Se constituye una forma, digamos, una alternativa eficiente cuando se tiene, por ejemplo, dificultades para intubar, o sencillamente no sé intubar, pues no sé intubar, entonces puedo colocar este dispositivo, y muy bien, inclusive ahí hasta los anestesiólogos hacen con este tipo de dispositivos sus cirugías, ¿no? Sus cirugías si no necesitan intubar al paciente. Entonces, una máscara laringe, ¿cuáles son las indicaciones? En primer lugar, que es una alternativa a la intubación difícil, permite el mantenimiento de una vía aérea permeable cuando hay procedimientos cortos, también para trauma cervical o facial en la cual tenemos dificultades para movilizar el cuello. Podemos colocar una máscara laringea. En primer lugar, este es el procedimiento de cómo se coloca. Vean, en primer lugar, tiene un baloncito digamos, de neumotaponamiento alrededor de la máscara que tiene que colapsarse. ¿Ya lo ven ahí? Está. Acá está el balón de neumotaponamiento y acá está colapsado los bordes. Así se coloca. La parte dorsal de la máscara laringea se puede colocar un lubricante tipo lidocaína en gel al 2%, ¿no? Y luego se coloca, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Como si fuera con un lapicito, dice, con el dedo índice se va empujando, se coloca así como ustedes pueden ver ahí, lo coge como un lápiz y lo va introduciendo con el dedo, y luego ya lo empuja hasta que tope, hasta encontrar un tope. Luego se infla el balón de taponamiento y de ahí se comienza a ventilar al paciente, ¿no es cierto? Este es otro tipo de máscara laringe, se llama Fast Track. A través de ella se puede intubar un paciente. Esta es otra que se llama la Supreme, que tiene otro tipo de conducto a través de la cual podemos nosotros meter una sonda nasogástrica y poder al paciente aspirar las secreciones gástricas, aire o secreciones que tenga para evitar pues la broncoaspiración, ¿no? Y este es lo que habíamos conversado, el e-gel, ¿no? O iGel, que es un material especial, termosensible, que se adapta a las paredes, como ustedes ve ahí, ¿no? La zona de perilaringe, hipofaringe, se adapta con el calor del cuerpo se dilata un poco y encaja mejor. No necesita esto inflar ningún balón de neumotaponamiento, a diferencia de las otras máscaras laringeas, ¿no es cierto? Acá usted puede ver, ¿no? Entonces, esta es la máscara Procil que habíamos visto. Acá hay un videito como algunos aspectos a considerar para la colocación. Primero para escoger la máscara, el volumen que tenemos que poner al nivel del neumotaponamiento, el número de máscaras laringeas que tenemos que usar según el kilo de peso del paciente, etcétera, ¿no? Y la técnica de cómo colocar también. Vamos a ver este video, por favor. Entonces, primero tenemos máscaras vermellas bien marcadas. Vamos a pensar.
Después de haber hecho eso, lo que vamos a hacer es desinflar, probar que funciona adecuadamente en la motor y podemos desinflar. Para desinflar, vamos a posicionar el rateo con la mano dominante, tomamos la máscara de la gira como si fuera un lápiz. Ubicamos el índice en este punto porque nos va a servir como punto de apoyo, punto de soporte. Introducimos la máscara. Yo lo voy a utilizar. Producción. Vamos a encontrar introducimos a hacer la resistencia. Vamos a la de celular. Una vez hecho eso, vamos a instalar esta línea con un volumen determinado que puede ser 20 litros o hasta que no haya escape por la máscara de la línea. Por eso determinamos y la máscara de la línea quedó en su posición y no hay escape. Muy bien. Otra forma cortita y más práctica de colocación de la máscara laringea. O sea, debemos saber la técnica de colocación de la mascarilla laringea. Recordemos que está compuesta de una cánula y de un balón. Y esto puede usarse en distintos escenarios, como el escenario de parto o la secuencia de inducción rápida. En este caso, tenemos un paciente de 60 kilos, por lo cual usaremos una cánula número 4. Primero tenemos que ver la integridad de esta, que esté totalmente funcional. Luego procedemos a su lubricación por medio del gel hidrosoluble con nuestro atomizador. Lo tomamos como si fuera un lápiz. Luego procedemos a alinear los ejes del paciente. Recordemos que esta maniobra no se hace si es un escenario de politraumatizado. Introducimos la catéter de una forma suave hasta que sabemos que el catéter nos da resistencia. La punta del balón se alojará a nivel del esófago. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el procedimiento vamos a ver, de intubación endotraqueal. Muy bien. La intubación endotraqueal es un procedimiento que tiene, pues creo que ya más de 100 años usándose en la medicina, ¿no? Se acá en diferentes escenarios desde hace muchísimos años que esta foto creo que tal vez un poco de 15, 18 años, tal vez 20 años, esta de acá hace unos 10 años. Y no, es en una clínica, acá estamos unos muchachones intubando, ¿no? Que es un procedimiento que hacemos con mucha frecuencia en las salas de emergencia y en líneas generales en el manejo de pacientes críticos. Antes pues así, ¿no? Con una simple mascarilla, ¿no? Intubamos, ¿no? Ahora ya los tiempos cambian, cuando vino la era COVID, realmente el procedimiento de más alto grado de aerolización y por lo tanto de contagio de COVID era pues la intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, ya los equipos de prevención se hizo bastante hincapié en lo que es la protección, digamos, personal, ¿no? EPP, equipo de protección personal, importantísimo, ¿no? Entonces, ya no se podía, como vemos acá, que con tu simple mascarilla nada más y poder intubar un paciente, ¿no? Entonces, acá estamos creo que esta es la segunda ola de COVID. Estamos intubando a un paciente acá en la sala de emergencia, ¿no? Bueno, les cuento pues que en la primera ola me dio el COVID y estuve a 11 días en la UCI el Rebagliati y 7 días en ventilación mecánica, ¿no? Bueno, nos recuperamos y volvimos a la pelea, ¿no? Aquí estoy en la segunda ola, pero aprendí la lección de muy dura forma de la importancia de la bioseguridad, ¿no? Muy bien. Y ya había que reentrenarse, ¿no? Ya se puso más, se hizo más conciencia, creo yo, del uso
la necesidad de otros dispositivos digamos, de intubación endotraqueal, como por ejemplo la videolaringoscopía, ¿no? Y eso se conoce desde hace muchísimos años, pero sin embargo se tomó más conciencia y ya en los hospitales ya tienen la mayor parte de hospitales grandes sus videolaringoscopios, ¿no? Ponete es un CIMAC que es de Stores, ¿no? Y usted puede, un glidoscope, y acá al costado está el clásico laringoscopio, pues, ¿no? Que tenemos acá con nuestro tubo endotraqueal. Entonces, miren acá, ¿cómo? ¿No? Este es un King Vision, es un tipo de videolaringoscopio. Este es un CIMAC, este es un glidoscope, son diferentes. Este de acá es otro tipo de videolaringoscopio, ¿no? Acá es un King Vision, usted pone esta belleza vean cómo ve acá en las cuerdas vocales, entonces permite una mejor visión para intubación, ¿no? En líneas generales, la intubación endotraqueal, ¿qué ventajas nos ofrecen? Uno que va a aislar y va a mantener la vía aérea permeable, o sea, ahí sí con el tubo endotraqueal bien colocado, la vía aérea está protegida y está asegurada, ¿no? La vía aérea está permeable, protegida, asegurada. Va a reducir el riesgo, obviamente, de aspiración. Recuerden que tiene un balón de neumotaponamiento que aísla la vía aérea, o sea, no evita que si así el paciente vomite, no va a pasar ese vómito pues a la vía aérea. Permite la succión de secreciones traqueales a través del tubo endotraqueal, asegura la capacidad de poder oxigenar al paciente a altas concentraciones, permite el inicio de una ventilación mecánica de tipo invasiva, ¿no es cierto? Acá tenemos pacientes como un paciente con edema agudo de pulmón, ¿ven? Ortopneica, diaforética, ¿no? Taquipneica, o este paciente con marcado compromiso de conciencia, ya con falla ventilatoria, que está siendo ya a punto de ser intubado. Y las indicaciones en líneas generales son, cuando hay, digamos, posible obstrucción de la vía aérea, hay que hacerlo en forma precoz. Oxigenación inadecuada, casos de neumonías graves, severas. Ventilación inadecuada, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con Guillain-Barré, un paciente con un cuadro neurológico, un paciente con un trauma torácico severo, etcétera, ¿no? O con un cuadro neumónico severo, etcétera, ¿no? Si el paciente tiene un mayor trabajo respiratorio y está digamos, asumimos que este paciente no va a poder tolerar ese tipo de trabajo respiratorio que tiene, ese esfuerzo respiratorio que tiene, y se va a agotar, entonces tenemos que este paciente intubarlo y ponerlo un soporte ventilatorio mecánico para proteger también la vía aérea, ¿no? Entonces acá un paciente que está haciendo insuficiencia ventilatoria y que va al agotamiento ventilatorio es una buena indicación también digamos, de que sea intubado y conectado al ventilador mecánico, ¿no? Los pacientes que hacen acá, por ejemplo, deterioro ventilatorio agudo, ¿no? Se tomó neurofármacos que producen depresión respiratoria, se administró opioides, ¿no? Opioides que le van a producir depresión respiratoria, pues tendrán que, muchas veces no se tiene el medicamento como es la naloxona, tendrán que pues, intubarlo, ¿no? La naloxona es el antídoto, como saben, de los opioides. Este paciente con un deterioro ventilatorio agudo por una neumonía grave, se debe ser intubado, ¿no? Entonces, el procedimiento de intubación requiere, obviamente, requiere una preparación, ¿no? Y también requiere el uso de drogas y una serie de materiales que tenemos que tener para el procedimiento. El procedimiento no está exento de riesgos, tiene potenciales dificultades, complicaciones, ¿no? Entonces, siempre si uno va a intubar un paciente, tiene que tener un buen aporte de oxígeno, ¿no? Ya sea empotrado o un oxígeno que esté con un balón bien cargado de oxígeno, ¿no? Tener un buen equipo de ambú, con un juego de máscaras también que puedan encajar a la cara del paciente. Yo tengo un ambú, pero es un ambú con una máscara que no encaja bien, que no se adapta bien a la cara de mi paciente, mis ventilaciones van a ser ineficientes, ¿no? Y no puedo llegar a mis metas de que el paciente sature por encima de 94, 95%, ¿no? Entonces voy a estar en problemas. Equipos de aspiración con zonas de succión múltiples, equipos, cánulas de succión rígida tipo Yankauer, o si se puede, estas cánulas más eficientes, como son las cánulas de Ducantu, esteletes mecánicos, cánulas orofaringas de diferentes tamaños, porque va a depender del tamaño que nosotros, de cada paciente en particular, ¿no? Entonces tenemos que tener un juego de diferentes tamaños, cánulas de oxígeno, laringoscopios también, ¿no? Curvas rectas de varios tamaños, ¿no?
tubos endotraqueales, ¿no? Este, muchas veces un paciente puede ser que podamos ver nosotros la laringe, pero tiene un estrechamiento laringio y un paciente que fácilmente, si no tuviese una alteración en su laringe, entraría un tubo 8, facilito, pero sin embargo, entramos el tubo 8 y se queda atracado en la entrada de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque tiene pues algún tipo de obstrucción, qué sé yo, y terminamos colocándole un tubo número 6, ¿no? Y tranquilamente entraba un 8, 8 y medio. Entonces, importante tener tubos centrales de diferentes tamaños, jeringas para insuflar los CAF, coche. Y también importante que como este es un procedimiento en el cual nosotros vamos a sedar al paciente, analgesiarlo, relajarlo, entonces no está exento también que el paciente pueda hacer complicaciones, peor hipoxemia, hipotensión, lo que se llama una parada perintubación, una parada cardíaca o hipotensión perintubación debido a los fármacos que se utilizan. Entonces yo necesito tener un coche paro con mis drogas de sedación, analgesia, relajación y también las drogas que me posibiliten correr un protocolo de parada cardíaca, ¿no? Mi amiodarona, mi adrenalina, mi lidocaína, etcétera. Obviamente, además está decir el personal médico y de enfermería capacitado, ¿no? Para que me pueda en ese momento ayudar a trabajar en equipo conmigo para poder sacar adelante ese paciente que ha hecho una complicación durante el proceso de intubación, ¿no? Tener un monitor cardiodesfibrilador, la hipoxemia severa, el paciente no se puede intubar, pasan 4, 5, 10, 15 minutos, empeora su hipoxemia, entra en parada cardíaca, pues una fibrilación, una taquicardia ventricular, una sistolia, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que estar capacitado para poder sacar a mi paciente de esa potencial complicación, ¿no? Importante lo que ustedes ven acá, ¿no? Si no tengo un equipo de aspiración de oxígeno empotrado, como ven al medio, color verde, por lo menos mi antiguito, mi, acá mi aspirador de secreciones, ¿no? Portátil, ¿no? Acá, y un buen monitor también para multiparamétrico. Mi coche paro con todas mis drogas, ¿no? Midazolam, Propofol, Rocuronio, mis relajantes musculares, mis sedantes, analgésicos, etcétera, ¿no? Los diferentes juegos de tubos de mayo, tipos de hojas para la intubación endotraqueal, o sea, para la lingoscopía, ¿no? ¿Ah? Muy bien, esto que ustedes están sacando, acá eso se llama un BUI, ¿no? Que es como un dispositivo que me permite intubar con más facilidad, ¿no es cierto? Entonces, todo eso son cosas que yo tengo que preparar antes de que mi paciente yo lo vaya a sedar, lo vaya a relajar, o que ya esté o que me enfrente a ese escenario tan temido, ¿no? Que no es muy frecuente, pero tampoco es inusual, como es la vía aérea difícil, ¿no? Entonces acá vamos a ver el procedimiento de intubación explicado paso a paso. Una vez que el paciente se encuentra en paro respiratorio, ya sea por situación clínica o inducido por fármacos de la secuencia, retiraremos la mascarilla bolsa respiratoria, dejando las puntas nasales y procederemos a la endoscopía. Con la alineación de los tres ejes, en el caso que no sea un paciente con sospecha de lesión traumática cervical, realizaremos la introducción de la hoja de laringoscopio por la fisura labial derecha, desplazando la lengua, desplazándonos hacia su base, donde vamos a ver el ectotis. Posteriormente, en su base, realizamos una subluxación con un movimiento hacia arriba y hacia adelante. Y de esta forma exponemos la glotis, que es el espacio virtual entre las cuerdas. Una vez que tengamos la visualización, entonces realizaremos la introducción del tubo orotraqueal. Visualizo cuerdas, introduzco el tubo, aquí en esta parte alta, me voy a ayudar a retirar la guía. Inflamos con un funcionamiento y verificamos que esté bien colocada el mismo. Muy bien. A ver, y en la repetición está el gusto. Vamos a ver otra forma también de explicar este procedimiento que lo vamos a
Es muy importante aprenderlo y lo vamos a desarrollar en la práctica la próxima semana. A ver, por favor, su atención. Ya estamos próximos a terminar. Sabes que la marca se importante con ellos es verificar que cada vez que ustedes ponen situación, el tórax es lo que nos dice que estamos haciendo una buena cantidad de ventilación. El tórax es lo que nos asegura que realmente están utilizando realmente suficiente y que yo una vez está desinfectado. La forma correcta de agarrar el mango sobre la palma de la mano. Tiene curvatura que dará. Voy a empezar por el lado derecho de la boca. Por aquí, por la parte derecha de la boca. Debemos empezar por la parte derecha de la boca hasta el paladar. Y ahí desplaza la lengua hacia la parte izquierda. Ya va a placer, porque la tiene mucho más abierta. Ahí directo a la mandíbula, la tengo y hago tracción delantera. Ahí, esa que se ve, esa línea, esa visión vertical que se ve todo. ¿Se trata un poquito? Ese también. Por ahí es donde vamos a producir un punto. ¿Listo? Aquí lo voy a dejar tú. Aquí vemos que el valor esto me da bien. Ahí lo veo. Con mano derecha tengo firme el tubo. Y retiro suavemente el camino. ¿Listo? Una vez que ya tenemos a nuestra paciente con el tubo implantado, vamos a verificar que está en la correcta posición. Y la manera es, vamos a utilizar el con estos ojos. Vamos a ocultar el ápice derecho y lo comparamos con el ápice izquierdo. Luego la base derecha y la comparamos con la base izquierda. Y finalmente ocultamos el estómago. Cuando vean el estómago, no debe haber. Si hay ruido, significa que el tubo se mueve hacia la dirección. Ahí lo sentí, sentí el movimiento que se va para compararlo con el base izquierdo. Suenan los dos con la misma intensidad. Como el por de abajo, se para en la base. ¿Vale? Muy bien, ahí lo escuché en base. Otra base. ¿Vale? Ahí lo juntaré. Y finalmente lo junto al estómago. ¿Vale? No escucho ruido en el estómago, es que está correctamente encantado. Muy bien. Entonces, concluyendo ya esta clase teórica, podemos decir lo siguiente. A ver, chicos, wake up. A ver, chicos, despierten. Muy bien. Entonces, 1. Si el paciente habla claro, la vía aérea está permeable. Habla claro, no importa el contenido, ¿no? Así habla en forma incoherente, pero habla claro, su vía aérea está permeable. Lo importante es que pueda intercambiar palabras que nos denotan que su vía aérea está permeable. Si el paciente tiene diversos grados de disfonía, estridor, gorgoteo o está inconsciente, o sea, con un notable compromiso de conciencia, la vía aérea está potencialmente comprometida o ya comprometida, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evaluar
rápidamente y actuar en lo que se refiere a la apertura de la vía aérea, la aspiración, etc. En lo que es apertura de vía aérea, si no hay un contexto traumático, lo mejor y más rápido, frente mentón. Si hay un contexto traumático, tracción mandibular. Hay que estar bastante pendiente y rápidamente ver, sobre todo cuando hay gorgoteo, sonidos anormales en la respiración, si en la cavidad oral el paciente evidencia restos alimentarios, restos de dientes, restos, coágulos, etcétera, ¿no? Entonces hay que evitar la broncoaspiración, entonces hay que anticiparse a la obstrucción de la vía aérea a través de la aspiración de secreciones, ¿no? Si un paciente está con GLAJO 8 o menos, pierde su capacidad de defender, de proteger su vía aérea, por lo tanto tiene que ser intubado. Bueno, obviamente la observación de los signos, síntomas del examen clínico nos va a permitir reconocer rápidamente la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? La cánula orofaringia, también conocida como tubo de Mayo o cánula de Gödel, mantiene la vía aérea permeable, pero no segura, ¿no? Otra conclusión, la máscara laringia permite mantener la vía aérea permeable, permite mantener permeable la vía aérea, nos permite ventilar y oxigenar, y es una alternativa bastante aceptable a una situación de intubación difícil, ¿no? No se puede intubar un paciente. Y por último, la intubación endotraqueal mantiene permeable, protege y permite la vía aérea y permite una ventilación asistida y una oxigenación y el inicio de la ventilación mecánica. Muy bien, alumnos, eso es bueno, parte de la bibliografía donde hemos preparado esta charla y espero que esto les sirva como una buena base para poder desarrollar la práctica de forma apropiada. Por favor, si no escucharon bien digamos, la pueden volverla a repetir. La clase queda grabada, ¿no? Si gustan, les voy a pasar el PPT, pueden también imprimirlo o darle una revisada con tranquilidad. Y con escuchar la clase y el PPT, les voy a enviar también un artículo adicional a esto. Creo que tienen suficiente información como para aprovechar de mejor manera la práctica, ¿no? Entonces, eso permite en cierto modo compensar el poco tiempo que disponemos de práctica, ¿no? Nosotros recuerden, por la cantidad de alumnos, a veces no se tiene el tiempo suficiente para nuevamente estar recordando la teoría, entonces eso nos quita tiempo y no se puede desarrollar todo lo que se tiene planeado en la práctica. Muy bien. Bien, alumnos, gracias por llegar hasta este momento. Nos hemos tomado exactamente 50 minutos. Un abrazo y muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bendiciones, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Doctor. noches. Gracias, doctor. Muy bien, ahora les envío a través de su delegada, Jocelyn, les envío el PPT de la clase teórica. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta clase. Un abrazo para todos. Bendiciones, doctor. Igualmente, igualmente.